Imagina despertar paralizado en una mesa fría mientras una entidad pálida extrae tu material genético para crear un híbrido. Suena a ciencia ficción, ¿verdad? Pero esto es exactamente lo que la Biblia describió hace miles de años en el Génesis. Los dioses del Olimpo no eran mitos hermosos, eran depredadores que corrompieron el ADN humano. Y la evidencia sugiere algo aterrador: esos mismos seres han regresado, y lo que hoy llamamos abducciones alienígenas es en realidad la continuación de esa antigua y repugnante cosecha. Zeus, Apolo, Poseidón, Atenea, la lista de deidades griegas es interminable. Cada uno de ellos fue una pieza central en el culto pagano a lo largo y ancho del antiguo Mediterráneo. Hoy en día, la mayoría de nosotros los desestima, relegándolos al cajón de la superstición o el simple mito. Confieso que yo mismo lo hice durante mucho tiempo. Sin embargo, según un creciente cuerpo de investigación teológica, los orígenes de estos seres podrían estar enraizados en algo mucho más antiguo y oscuro que la mera leyenda. De eso es de lo que vamos a hablar hoy. Un número cada vez mayor de teólogos e investigadores sostiene una tesis inquietante: las antiguas deidades griegas, esos seres que conocemos como los dioses del Olimpo, eran en realidad los ángeles caídos. Se trataría de los hijos rebeldes de Dios descritos en el capítulo 6 del Génesis, y sus hijos semihumanos, conocidos en las escrituras como los Nepilim, serían la verdadera fuente detrás de gran parte de la mitología griega. Si nunca has escuchado esto antes, te aseguro que la perspectiva es absolutamente fascinante. Y lo más perturbador es que existen indicios reales de que estos seres podrían haber regresado. Pero vayamos por partes, porque hay mucho que desgranar. ¿Quiénes son, entonces, los Nepilim? El Génesis 6:4 nos proporciona los cimientos. Para resumirlo brevemente, el texto describe cómo los hijos de Dios vieron a las hijas de los hombres, las tomaron como esposas y engendraron hijos con ellas. Estos descendientes son descritos en la Biblia como los valientes de la antigüedad, los varones de renombre. El término hijos de Dios, en hebreo, Benei Elohim, se utiliza en otros pasajes del Antiguo Testamento para referirse a seres divinos o angelicales. Esta interpretación se ve reforzada por la literatura judía del Segundo Templo, especialmente por el libro de Enoc, un texto citado por Judas en el Nuevo Testamento. Enoc identifica a estos hijos de Dios como los vigilantes, un grupo de 200 ángeles que descendieron sobre el monte Hermón, tomaron esposas humanas y engendraron una descendencia híbrida de gigantes. Es una historia sobrecogedora. Estos vástagos, los Nepilim, no solo eran físicamente masivos, sino que estaban espiritual y moralmente depravados, arrastrando a la humanidad hacia una corrupción aún mayor y contribuyendo, en gran medida, al juicio del diluvio. Lo interesante es que, según investigadores bíblicos y maestros como el profesor Carlos Isla o Eugenio Juanes, la evidencia sugiere que el monte Hermón podría ser la inspiración original detrás del monte Olimpo. Cuando descubrí esto, quedé atónito. Se dice que los vigilantes descendieron sobre el monte Hermón, un pico prominente en la frontera entre Israel y el Líbano. El nombre, Hermón, deriva de una raíz hebrea que significa, consagrado a la destrucción, o, maldito, lo cual encaja perfectamente con su papel en esta rebelión cósmica. Mientras tanto, la mitología griega sitúa a sus dioses en el monte Olimpo, un pico alto y cubierto de nubes desde el cual gobernaban a la humanidad. Ambas montañas están asociadas con uniones prohibidas con humanos y con la corrupción espiritual. Isla y Juanes sugieren que el monte Olimpo es simplemente una memoria cultural corrupta del monte Hermón, la verdadera montaña donde el cielo y la tierra colisionaron por primera vez en un acto de rebelión. Esto se vuelve aún más profundo. El Dr. Miguel H. Serra, una figura respetada en este campo, argumenta en su obra El Reino Oculto que el Génesis 6 es parte de una cosmovisión bíblica más amplia, en la cual la rebelión sobrenatural de los vigilantes introdujo el caos en el mundo humano. Según Serra, el mismo evento sobrenatural descrito en el Génesis fue recordado, reinterpretado y vuelto a contar a través de los mitos de las culturas antiguas. Y esta podría ser exactamente la razón por la cual, en parte, se escribió el Génesis. Sí, es un registro histórico, es la palabra de Dios, pero muchos creen que fue escrito para corregir el registro. Mientras las culturas circundantes glorificaban a estos seres divinos, a estos rebeldes, como dioses y héroes, el Génesis los despoja de su divinidad y los nombra por lo que son, ángeles caídos y descendencia corrupta. La Biblia reclama la narrativa confrontando los mitos de frente. Las conexiones se vuelven especialmente claras cuando examinamos la mitología griega.
Como acabo de mencionar, los olímpicos vivían en la cima de una alta montaña. Frecuentemente bajaban para seducir a mujeres mortales y producir hijos semidioses, figuras heroicas y masivamente poderosas como Hércules y Perseo, a quienes todos conocemos, celebrados en leyendas y adorados en muchos cultos. Pero antes de los olímpicos estaban los titanes. Estos seres que se rebelaron y, según se cuenta, fueron arrojados al Tártaro. Recuerden esa palabra, Tártaro, un abismo de castigo divino. Este término es particularmente importante. En la segunda carta de Pedro 2:4, el apóstol escribe que Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al Tártaro y los entregó a prisiones de oscuridad. Esta es la única vez que la palabra Tártaro aparece en las Escrituras. Y creo que Pedro toma prestado deliberadamente el término griego para describir dónde fueron encarcelados los ángeles rebeldes. No estaba afirmando la mitología griega, en absoluto, la estaba recontextualizando, revelando la verdad detrás del mito. El profesor Carlos Isla, en sus enseñanzas sobre el Génesis y la mitología antigua, argumenta que los dioses de los paganos, a pesar de la creencia popular, no eran invenciones de mentes primitivas. No, ni en lo más mínimo. Eran seres reales. Ángeles caídos y su descendencia Nepilim haciéndose pasar por deidades. Haciéndose pasar por deidades. Y con el tiempo, la humanidad cayó de rodillas ante ellos. Prestad atención a esto, porque es crucial. Según el investigador Eugenio Juanes y otros maestros de las Escrituras, así fue como nació el paganismo. Los vigilantes enseñaron a la humanidad conocimientos prohibidos, el arte de la guerra, la astrología, la hechicería, y a cambio exigieron adoración. Tras el diluvio, sus historias perduraron, transmitiéndose de generación en generación, y la memoria de los Nepilim, esa descendencia híbrida, se preservó. Pasaron a la historia como héroes poderosos, mientras que sus padres angélicos eran venerados como dioses. Todo está conectado. El paganismo no fue más que una continuación directa de la rebelión que comenzó en el Monte Hermón. Con el paso de los siglos, esas historias se transformaron en liturgia. Los mitos se convirtieron en rituales. La gente erigió templos, ofreció sacrificios y moldeó culturas enteras alrededor de estos seres. Pero había algo más ocurriendo tras bambalinas, algo mucho más siniestro. Según la antigua tradición judía, incluidos el libro de Enoc y el de los jubileos, los espíritus de los Nepilim no perecieron con el diluvio. Sus cuerpos murieron, sí, pero sus espíritus permanecieron en la tierra, inquietos y malévolos. Estos espíritus errantes, a los que hoy llamamos demonios, buscaban adoración y poder y ansiaban desesperadamente volver a tener un cuerpo. Lo vemos claramente en los relatos del Nuevo Testamento, donde Jesús confronta a estas entidades una y otra vez. Para ser claros, los dioses de las naciones eran reales, pero eran impostores espirituales. Y trágicamente, incluso el pueblo de Israel cayó en su trampa. Es estremecedor leer el Salmo 106, donde se dice que sacrificaron a sus hijos y a sus hijas a los demonios. Y Pablo lo confirma en su primera carta a los Corintios, afirmando que los sacrificios de los paganos no se ofrecen a Dios, sino a los demonios. Así que, según las Escrituras, los dioses del mundo antiguo eran entidades espirituales concretas, usurpadores divinos que aceptaban la adoración para alejar a la gente de la verdad. Y una aclaración importante, estos demonios no eran los ángeles caídos en sí mismos, sino los espíritus incorpóreos de los Nepilim, vagando por la tierra, buscando destruir y controlar, probablemente trabajando en tándem con los ángeles caídos para engañar con falsos prodigios y profecías, manteniendo vivo el paganismo. Pero la historia no terminó ahí. El Génesis 6 hace una declaración desconcertante sobre los Nepilim y el diluvio. Dice, había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después. Esa frase, y también después, ha desconcertado a los eruditos durante siglos. ¿Cómo pudieron sobrevivir al juicio de las aguas? El Antiguo Testamento parece confirmarlo. Después del diluvio, Israel se encuentra con clanes de gigantes de orígenes extraños, los anaquitas, los refaitas, los semitas. Se describe a Ag de Basán como el último de los refaitas. Goliat y sus hermanos eran guerreros de un tamaño descomunal y una fuerza inexplicable. Ante ellos, los israelitas se sentían como langostas. Ya sea a través de una segunda incursión o de un linaje preservado de alguna manera oscura, los Nepilim regresaron. Y algunos creen que nunca se fueron realmente. Miles de relatos modernos narran historias inquietantemente similares a la crónica bíblica de los ángeles caídos,
seres que descienden de los cielos, abducen humanos, realizan experimentos genéticos y producen descendencia híbrida. Hoy en día, estos informes se enmarcan bajo la etiqueta de abducciones alienígenas, pero cuando se ven a través de la lente bíblica, específicamente la narrativa del Génesis 6, empiezan a resultar terriblemente familiares. Y no penséis que esto es algo nuevo. Estas historias se remontan siglos atrás, mucho antes de que existiera la aviación. Escuchad esto, en el año 740 después de Cristo, monjes irlandeses registraron la aparición de naves con sus tripulaciones, navegando el aire sobre su monasterio. Navíos voladores vistos claramente siglos antes de la era del vuelo. En 1254, un escriba de la abadía de San Albano, en Inglaterra, escribió sobre una gran nave de forma elegante, resplandeciente con una luz radiante, en un cielo despejado. En 1290, los frailes de la abadía de Vilan describieron un objeto plateado, redondo y brillante, pasando sobre sus cabezas, siglos antes de que existiera el concepto de platillo volante. Y si avanzamos al siglo XVI, ciudades enteras como Nuremberg y Basilea fueron testigos de avistamientos masivos de objetos aéreos combatiendo en el cielo, eventos que quedaron registrados en grabados y crónicas con un detalle asombroso. Si saltamos a los siglos XX y XXI, el guión continúa, solo que ahora vestido con el lenguaje de la ciencia ficción. Por ejemplo, en 1957, un granjero llamado Antonio Velasco afirmó haber sido abducido por una nave resplandeciente y forzado a un encuentro reproductivo con una hembra humanoide de piel pálida. ¿Quién podría inventar algo así? Al regresar, fue examinado por un médico que encontró quemaduras similares a las de la radiación, náuseas y signos de trauma físico real. Lo importante aquí es que su historia es anterior a los tropos modernos de abducción y nunca cambió su versión. Antonio evitó la publicidad y mostró secuelas físicas genuinas. No suena como alguien que busca fama. Luego, en 1975, tenemos el caso de Tomás Valdés, quien desapareció en una zona boscosa del norte. Sus 6 compañeros de trabajo fueron testigos del hecho y pasaron las pruebas del detector de mentiras. Cuando Tomás reapareció 5 días después, deshidratado y desorientado, describió haber estado a bordo de una nave con seres pequeños y grises, así como con humanoides altos, inquietantemente similares a las antiguas descripciones de los ángeles resplandecientes. Valdés también pasó el polígrafo y su vida quedó trastocada para siempre. No es el resultado que uno desearía si estuviera inventando una fábula. Y luego están los informes sobre los llamados niños híbridos. Sí, habéis oído bien. Mujeres de distintos rincones del mundo aseguran que se les mostraron niños de aspecto no humano, carentes de emoción, creados utilizando su propio material genético. Suena a delirio, lo sé. Pero, ¿en qué momento empezamos a prestar más atención? Estas historias, narradas a lo largo de siglos y generaciones, son consistentes, a menudo están documentadas médicamente y vienen acompañadas de evidencia física. Y los relatos van en aumento, casi como si nos estuviéramos preparando para algo que no podemos explicar del todo. Comprender la rebelión de los vigilantes y el ascenso de los Nepilim es de vital importancia, porque constituye el telón de fondo del Evangelio y explica, en parte, por qué vino Jesús. El Hijo de Dios, Jesucristo, llegó para perdonar el pecado, sí, pero también para desmantelar toda la estructura de corrupción cósmica que comenzó en el Edén con Satanás, alcanzó su clímax en el Génesis 6 y fue seguida por la desheredación de las naciones en la Torre de Babel. Fue allí donde Dios reclamó una nación para sí mismo, Israel, y entregó a todas las demás naciones al gobierno de seres conocidos como los ángeles caídos. Y para ser claros, cuando Dios entregó las naciones en Babel, los seres divinos rebeldes que asignó sobre ellas no eran los mismos 200 vigilantes del Génesis 6. Aquellos vigilantes, los que tomaron esposas humanas y produjeron a los Nepilim, ya habían sido juzgados y encarcelados, tal como se describe en el primer libro de Enoc y se referencia en 2 Pedro 2, 4. En contraste, los seres divinos colocados sobre las naciones en Deuteronomio 32 probablemente formaban parte de una clase más amplia de hijos de Dios. Al principio se les dio una autoridad legítima, pero luego se corrompieron, aceptando adoración y gobernando injustamente, razón por la cual Dios pronuncia juicio sobre ellos en el Salmo 82. Estos gobernantes permanecieron activos a lo largo de la era bíblica, oponiéndose a los propósitos de Dios hasta que Cristo reclamó las naciones mediante su muerte y resurrección. En Génesis 3 y 15, tras la caída de la humanidad, Dios promete que vendrá una simiente de la mujer que aplastará la cabeza de la serpiente.
Esta es la primera profecía del Mesías y se enmarca como una guerra entre dos linajes, la simiente de la mujer y la simiente de la serpiente. La rebelión de los vigilantes en el Génesis 6 pudo haber sido un intento de corromper ese linaje, de contaminar el genoma humano y evitar la llegada del Redentor. Por eso muchos creen que a Noé se le describe como perfecto en sus generaciones. No es que fuera moralmente impecable, nadie lo es. Más bien, estaba genealógicamente incontaminado. El diluvio, aunque destruyó el mal y la violencia en el mundo, también fue parte del plan de Dios para preservar la simiente de la mujer. Vemos esta guerra cósmica desarrollarse a lo largo del Antiguo Testamento, mientras los poderes caídos continúan dominando las naciones. La Torre de Babel, los dioses de Egipto, la adoración a Baal, los sacrificios a Moloch, todos fueron frentes importantes en una guerra espiritual. Y Jesús vino para terminarla decisivamente. No es de extrañar la rapidez con la que el paganismo desapareció en gran medida tras la llegada de Jesús. Pero cuando caminó por la tierra, Jesús confrontó repetidamente a demonios, espíritus territoriales, legiones y poderes inmundos. En Lucas 8, los demonios de Gadara le ruegan que no los envíe al abismo, el mismo lugar donde el libro de Enoc dice que los vigilantes fueron encarcelados. Curiosamente, el Dr. Miguel H. Serra argumentó que cuando Jesús declaró, sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella, Mateo 4 y 18, no estaba instituyendo el primer papado como creen los católicos, ni hablaba metafóricamente. Atentos a esto, Jesús hizo esa declaración en la región de Cesarea de Filipo, justo al pie del monte Hermón, la misma montaña donde los vigilantes descendieron e iniciaron su rebelión, corrompiendo aún más a la humanidad. Al hacer su declaración allí, en el monte Hermón, Jesús estaba lanzando un desafío directo a las fuerzas de la oscuridad. Estaba reclamando territorio enemigo, proclamando que su iglesia se construiría sobre la roca donde ocurrió la rebelión y que las puertas del infierno no resistirían contra ella. Y en la cruz, desarmó a los poderes y principados que habían esclavizado al mundo desde el Génesis. Como escribe Pablo en Colosenses 2 y 15, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos. La resurrección fue el mayor milagro de todos los tiempos y una victoria cósmica. Revirtió la maldición de Babel y desarmó a Satanás y a los hijos de Dios caídos. Y cuando regrese, terminará lo que empezó. La bestia y el falso profeta, quizás las herramientas finales de la antigua rebelión, serán arrojados al lago de fuego. Y el legado de los Nepilim será borrado mientras el único rey verdadero reine. Como declara el Salmo 82, vosotros sois dioses, hijos todos vosotros del Altísimo, pero como hombres moriréis. Y como promete el Apocalipsis, el Señor Dios Todopoderoso reinará por los siglos de los siglos. Amigos míos, todo esto puede parecer fantasía para algunos. Pero la realidad es que vivimos en un mundo sobrenatural, gran parte del cual está oculto a nuestra vista en este momento. Y como dijo Pablo a los Corintios, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Un día veremos con claridad. Pero ahora debemos vivir por fe, poniendo nuestra confianza en el único Dios que se nos ha revelado, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Deseo profundamente que estas reflexiones sirvan para cimentar vuestra fe. Y a aquellos que aún no creen, os invito, y rezo por ello, a que cavéis más hondo, a que descubráis la verdad que late en las Escrituras y comprendáis que la batalla entre la luz y las tinieblas es una realidad tangible. La historia no es un accidente aleatorio. Jesús no es simplemente un profeta o un maestro de moral. Él es la respuesta definitiva a la antigua rebelión, el cumplimiento de la profecía, el único nombre bajo el cielo mediante el cual podemos ser salvos. Es el Dios verdadero que vino del Padre, lleno de gracia y misericordia, para redimir a su pueblo mediante el amor y el sacrificio. Amén. Confío en que el tema de hoy haya sido de vuestro agrado. Hasta la próxima, cuidaos y que la bendición de Dios os acompañe.